En esta lista plantearemos los títulos que fueron prohibidos, no solo en varios países para su venta, sino también varios de estos ni siquiera permitieron que se llegaran a lanzar al mercado debido a su contenido, variando desde lo violento hasta lo inapropiado. KZ Manager, un juego para navegador de finales de los años 90, causó conmoción por su premisa. Los jugadores debieron gestionar un campo de concentración con fines lucrativos. Esta banalización de temas relacionados con el Holocausto provocó restricciones legales inmediatas en países como Alemania, donde su distribución sigue siendo ilegal. El título puso de relieve los límites éticos en el diseño de videojuegos, especialmente al abordar atrocidades históricas. Paranautical Activity fue retirado temporalmente de la venta en los Estados Unidos después de que su creador enviara amenazas de muerte al presidente de Valve, Gabe Newell. Uno de los desarrolladores del juego de disparos en primera persona, Mike Malbec, arremetió duramente en internet cuando Steam no actualizó la descripción del producto para reflejar que Paranautical Activity ya no se encontraba en fase de acceso anticipado. Preocupado de que esto confundiera a los jugadores y perjudicara las ventas, Malbec publicó en Twitter: "Voy a desvivir a Gabe Newell, va a morir". En respuesta, Valve retiró inmediatamente Paranautical Activity de Steam y desactivó la cuenta de administrador de Malbec. Unos meses después de esta medida, la desarrolladora Coda Berries vendió los derechos de propiedad intelectual a la distribuidora Direyati Distribution. Tras ello, el juego fue reincorporado de Steam y se lanzó una Deluxe Edition. A diferencia de otros juegos que fueron prohibidos en el Reino Unido, Underage nunca se lanzó oficialmente allí y por tanto nunca fue restringido formalmente por ningún organismo regular de medios. El juego, desarrollado por Afghan Media, es un título de disparos en primera persona en el que el protagonista, un combatiente de la resistencia palestina, se enfrenta a las fuerzas de defensa de Israel. Se concibió originalmente como respuesta a la creciente tendencia en los videojuegos occidentales de retratar a las personas de Medio Oriente como villanos, en el clima posterior a los atentados del 11 de septiembre, donde los desarrolladores citaban a America's Army como un ejemplo destacado de esta práctica. En Siria y en todo Oriente Medio, el juego vendió supuestamente decenas de miles de copias. Sin embargo, en lo que respecta a la distribución internacional, ninguna editora de videojuegos quiso vincularse al título, por lo que nunca llegó a salir realmente de Oriente Medio. Para aumentar su notoriedad tras los atentados de Londres de 2005, el juego se incluyó brevemente en una lista de contenidos mediáticos calificados como propaganda terrorista. No está claro si dicha prohibición sigue vigente, ya que, en cualquier caso, resulta casi imposible conseguir el juego legalmente en el Reino Unido. Lanzado en 2002 por un grupo extremista, Ethnic Cleansing se hizo notorio por su premisa violenta y cargada de odio, en la que los jugadores asumen el papel de skinheads o miembros del Ku Klux Klan, donde atacan a minorías. Aunque era legal en Estados Unidos al amparo de las leyes de libertad de expresión, el juego quedó relegado a plataformas de nicho, ya que los canales de distribución convencionales se negaron a comercializarlo. Este inquietante título puso de manifiesto el potencial de los videojuegos para ser utilizados indebidamente como herramientas al servicio de ideologías extremistas. Kingpin Life of Crime es un videojuego de disparos en primera persona lanzado en 1999 que sumerge al jugador en un ambiente urbano oscuro y criminal de estética art deco y noir. La historia sigue a un matón callejero que busca venganza contra el Kingpin, el jefe de la mafia local, tras ser brutalmente golpeado por sus secuaces. El juego destacó en su época por su cruda violencia, su lenguaje explícito y una banda sonora a cargo del grupo de hip hop Cypress Hill. Además, introdujo mecánicas innovadoras para su tiempo, como la gestión del dinero para comprar armas, la posibilidad de contratar mercenarios para que te ayuden en las misiones y un sistema de daño localizado que afectaba el comportamiento de los enemigos. Su representación de la violencia hizo que Kingpin Life of Crime fuera objeto de mención en el Senado de los Estados Unidos. Algunas tiendas se negarían a venderlo. Conocido como Super Columbine Massacre RPG, SCMRPG simula el tiroteo de Columbine de 1999, recreando las acciones de los perpetradores. Ampliamente criticado por su falta de sensibilidad, este título suscitó un intenso debate sobre la ética de crear videojuegos basados en tragedias de la vida real. Su existencia planteó interrogantes complejos sobre el papel de los juegos a la hora de representar sucesos reales, influyendo en la manera en que los desarrolladores abordan actualmente los acontecimientos históricos en el diseño de juegos.
Tras la tragedia de Virginia Tech, surgió Vitex Rampage, que ofreció una recreación simulada de aquel horrendo suceso. Su lanzamiento en línea, realizado sin supervisión alguna, provocó la indignación pública, ya que los críticos argumentaban que el juego explotaba una tragedia nacional con fines lucrativos. Vitex Rampage se convirtió en un sombrío ejemplo de las preocupaciones éticas que rodean la representación de la violencia de la vida real en los videojuegos. Omega Labyrinth Z tiene el dudoso honor de ser uno de los juegos más recientes en ser totalmente restringidos en el Reino Unido. El Video Standards Council, el organismo que, desde 2012, ha sustituido a la BFC como principal entidad reguladora de videojuegos en el Reino Unido, declaró que el juego podría causar daños a un espectador potencial, por ejemplo a niños o jóvenes, sin entrar en detalles escabrosos. El juego fue vetado debido a sus actitudes inapropiadas hacia personajes que, según se refiere, son menores de edad. Un aspecto curioso de la normativa de clasificación de videojuegos en el Reino Unido es que, cuando la BFC, en la época en que aún estaba a cargo, y el Video Standards Council restringen un juego, dicha medida solo se aplica a la versión física. No obstante, con frecuencia las editoras de videojuegos no están dispuestas a poner a prueba la situación legal lanzando el juego prohibido en formato digital. Llamado así en referencia a una ley japonesa, el juego 177 presentaba a los jugadores contenidos inquietantes que incluían persecuciones y agresiones. Lanzado en la década de 1980, el título fue objeto de críticas por su temática, lo que derivó en restricciones incluso dentro de Japón. 177 fue uno de los primeros juegos en poner el foco de los límites del contenido, suscitando debates sobre qué se considera aceptable en los medios interactivos. Este es un nombre que no lo puedo pronunciar, pero termina con Day. Este título es exactamente lo que probablemente imaginas, inquietantemente siniestro. Como es lógico, un juego que promueve el abuso y las matanzas masivas está destinado a provocar el rechazo de jugadores indignados. Este título no es una excepción a la hora de ser vetado, precisamente porque carece de elementos que puedan mitigar la repulsión que el contenido genera en el jugador. La entrega otorga al jugador total libertad para agredir a las mujeres y asesinarlas a sangre fría antes de buscar una nueva víctima, y es con diferencia el contenido más gráfico que se ha visto en años, y como era de esperar fue rápidamente eliminado de las plataformas de distribución. Desplan, el estudio desarrollador del juego, ha anunciado que intentará vender el título a través de su propio sitio web. Esto se debe fundamentalmente a que Steam y cualquier otra plataforma, a decir verdad, se ha negado a distribuir esta polémica propuesta, y sinceramente es algo más que comprensible. Sox Nightmare, sucesor de Ethnic Cleansing, fue desarrollado por un grupo supremacista blanco y permite a los jugadores llevar a cabo fantasías antisemitas. El contenido violento y cargado de odio del juego ha sido condenado por promover posturas extremistas, lo que pone de relieve los peligros de que los videojuegos sirvan como plataformas para ideologías nocivas. Debido a su contenido explícito de incitación al odio y la violencia, el juego nunca tuvo una distribución comercial legítima y ha sido vetado o eliminado de las principales plataformas digitales de videojuegos. Organizaciones de monitoreo como el Contour Extreme Project lo clasifican como un intento temprano de utilizar la tecnología interactiva para normalizar discursos de odio. Presentado como una auténtica simulación de masacres escolares, Active Shooter provocó la indignación de los padres de niños fallecidos en tragedias reales. El juego, que permite al usuario ponerse en la piel de un tirador solitario del equipo SWAT enviado para neutralizarlo, tenía previsto su lanzamiento para junio de 2018. Sin embargo, al descubrirse que los jugadores podían protagonizar tiroteos por los pasillos de una escuela, el título se convirtió en objeto de un intenso escrutinio mediático a nivel mundial. Organizaciones contrarias a la tenencia de armas, junto con las familias de las víctimas reales, condenaron a Active Shooter por su falta de sensibilidad y por glorificar tragedias de la vida real. Valve canceló rápidamente su lanzamiento, una medida poco habitual ya que la empresa rara vez interviene para moderar este tipo de contenidos, y se negó a permitir su publicación en la plataforma de Steam. Como consecuencia, Active Shooter nunca ha estado disponible para su compra en Estados Unidos. Kill the Fog lo colocó como título censurado. No fue un gran lanzamiento de AAA, sino el producto de un pequeño estudio independiente que animaba activamente a la gente a enviar amenazas y mensajes de odio. Este título, flagrantemente contrario al colectivo LGTB y creado por Scaldic Games, sitúa al jugador en un escenario de galería de tiro y le encomienda la tarea de acribillar a personajes de otro género.
con un locutor que celebra cada muerte de una persona transgénero y cada eliminación de un portador del SIDA. El juego es manifestantemente homófobo e incluso penaliza al jugador por disparar a personas héteros. Muchos se horrorizaban al ver que el juego aparecía en Steam Greenlight, un servicio ya obsoleto que permitía a los jugadores votar qué títulos independientes debían publicarse y que no fuera retirado de inmediato por propagar discursos de odio. Finalmente el juego fue retirado de Steam. Ni siquiera Scaldi Games lo aloja ya en su propio sitio web, lo que significa que todo rastro de este título ha sido totalmente eliminado de internet. Cabe reiterar que nunca fue prohibido oficialmente por ningún organismo regulador, aunque ello se debió únicamente a que fue retirado antes de que tuvieran oportunidad de hacerlo. Criminal Girls 2 Party Favors es un juego de rol japonés para la consola portátil de PlayStation Vita. La historia requería que el jugador guiara un grupo de delincuentes juveniles en el infierno para reformar sus almas. El juego fue vetado totalmente en Alemania y Australia. El sistema de juego incluía mecánicas de motivación visualmente explícitas de naturaleza sadomasoquista, al ser personajes con estéticas y edades sugeridas de menores de edad. Las comisiones de clasificación determinaron que el software cruzaba la línea de la explotación y el contenido erótico ilegal. Mercenaries Playground of Destruction trataba sobre un golpe de estado en Corea del Norte, y todos sabemos cómo son los coreanos con este tipo de contenido. Por eso el juego nunca llegó a las tiendas en ninguno de los estados coreanos, ni en el norte ni en el sur. Ambas Coreas argumentaron que el juego elevaría desmesuradamente la tensión entre la población y que podría llegar a provocar una guerra entre el norte y el sur. ¿Crees que eso podría haber ocurrido? Quizás se exageraron un poco con esa justificación, en cualquier caso nunca lo sabremos. Esto puede recordar a cierto juego de Command & Conquer Generals, cuya trama principal mostraba a China como vencedora y que aún así fue prohibido en el país. Vixens from Space no tuvo una buena acogida cuando se lanzó originalmente en 1988. Su calidad se consideró tan deficiente que una revista sueca de videojuegos llegó a afirmar que esta entrega se puede resumir en una sola palabra: evítalo. El carácter abiertamente erótico del juego hizo que atrajera bastante atención en el Reino Unido. Sin embargo, no fue una atención positiva. Las autoridades aduaneras británicas calificaron el juego de no por, y por aquel entonces se perseguía con gran severidad todo esto, junto con cualquier contenido que pudiera llegar a manos de menores, aplicándose medidas drásticas contra este tipo de material. Como consecuencia, la aduana destruyó todas las copias recién importadas que llegaron al Reino Unido a finales de 1988, lo que puso fin a su comercialización. Grezzo 2 es un videojuego italiano de disparos en primera persona desarrollado de forma independiente como una modificación extrema del motor clásico de Doom. El título consiste en una parodia nihilista llena de violencia gratuita, donde se desviven a figuras religiosas, políticas y celebridades, debido al uso no autorizado de propiedad intelectual, blasfemia explícita y violencia extrema desmedida. El juego fue completamente prohibido y bloqueado en Italia. Sus servidores de descarga originales fueron dados de baja por las autoridades locales, y los creadores se enfrentaron severas multas por infringir las estrictas leyes del país contra la difamación religiosa y la obscenidad pública. The Punisher es una adaptación a videojuego bastante recordada de la película homónima de 2004. Sin embargo, a diferencia de su contraparte cinematográfica, esta adaptación es extremadamente brutal, no solo en su jugabilidad momento a momento, sino también durante sus escenas especiales de interrogatorio, en la que el jugador tortura y asesina brutalmente a diversos personajes no jugables. La BBFC consideró que esto era potencialmente perjudicial para los niños, y en consecuencia se negó a otorgar una clasificación al juego. Aunque es estricta respecto a la violencia en los medios, la BBFC siempre está dispuesta a llegar a acuerdos sobre sus decisiones tanto con editores como con desarrolladores. En el caso de The Punisher, el organismo colaboró con THQ para suavizar la brutalidad de las escenas de tortura, sugiriendo modificaciones como cambiar la imagen a blanco y negro y alejar la cámara de la acción violenta. Una vez que THQ implementó estos cambios, se permitió el lanzamiento del juego como una clasificación para mayores de 18 años. Además, la prohibición inicial generó cobertura mediática gratuita, la cual contribuyó a aumentar las ventas en la región. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos que fueron censurados y prohibidos? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.